Ahora, bueno, la idea de hoy es conocer un poco el trabajo del movimiento popular La Dignidad. Hemos invitado a eso al compañero Nelson. Después nos contará también por ahí cuál es el rol ahí en la organización. Te contamos que, Nelson, que esta es una materia que articula con organizaciones populares. Es parte de un tronco común que hay en la Universidad Nacional de Avellaneda, de 4 materias que articulan con organizaciones del territorio, un poco porque nosotros creemos que la agenda científico-técnica tiene que estar atravesada por los intereses, por las motivaciones, y por los saberes también de las organizaciones populares. Creemos que hay que poner la universidad al servicio de las mayorías y que para eso es necesario abrir puertas y dejar que las organizaciones entren en la universidad y que la universidad salga a trabajar codo a codo con las organizaciones. En ese marco es una materia que tiene muchas comisiones, muchos trabajos distintos con distintas organizaciones. Uno de ellos es con el Movimiento Popular La Dignidad, que venimos trabajando en distintas cuestiones de la universidad, trabajamos con la dignidad, pero puntualmente en el marco de la materia desde el año pasado. Estuvimos haciendo un relevamiento de situaciones de hábitat y vivienda de compañeros y compañeras de Corina por pedido ahí de compañeros de la organización, con los cuales trabajamos además con la idea siempre de construir los instrumentos de relevamiento y el llevar adelante ese relevamiento en conjunto. Estuvimos primero cuando se podía tomar mate, en grandes rondas de mate, discutiendo qué era lo que le podía interesar a la organización conocer para afinar su práctica política, y después salimos también juntos y juntas en grupos de compañeros de la organización y de estudiantes, a casa por casa, bueno, ahí a un poco sistematizar muchas de las cuestiones que les interesaba a los compañeros. Pero bueno, este es un poco el espíritu de la materia. Nosotros decimos que en el marco de esta materia, si bien la universidad tiene prácticas preprofesionales y distintas estrategias de transferencia de conocimiento, en el marco de esta materia, el aprendizaje más importante lo hacemos nosotros de las organizaciones populares. Y bueno, y nosotros reivindicamos esa práctica académica. Así que nada, en principio darte la bienvenida, agradecerte. Sabemos que son tiempos muy complejos y que seguramente estar acá impide estar apagando algún otro incendio en el territorio, así que valoramos muchísimo el tiempo y nada, sentarte a charlar un rato con nosotros y con nosotras. La idea sería bueno, que te vayamos ahí preguntando, que muchos compañeros estudiantes te vayan preguntando y nada, ir a intentar que sea una charla amena entre todos. Bueno, no sé si alguien quiere, si vos te querés presentar primero, Nelson, y después arrancan ahí a preguntar. Dale, sí, también para todos, en principio es mutuo esto, que el agradecimiento y valorar también los tiempos. Yo creo que es muy importante este tipo de vínculo. Digo, la universidad con lo social, con el territorio, le llamamos nosotros específicamente, no está separado y no debemos separarlo de ninguna manera. Por otro lado, me surge la pregunta de cómo se llama la materia, ya de curioso, y Facundo también mencionaba que eran 4 materias articuladas, y también me llama la atención cuáles serían esas 4 materias, y después, bueno, a partir de conversar y que no sea
solo pregunta y respuesta, sino me gustaría quizás tener la opinión y el intercambio de todos, o aquellos que se animen, y aquellas que se animen, más que nada para saber de qué carrera vienen, digo, eso nos interesa también nosotros a las organizaciones y sobre todo y particularmente a mí. Y entro en la parte de presentación, mi nombre es Nelson, mi apellido es Luna, estoy en la organización hace unos 5 años, esta organización lleva más de 5, lleva un poquito más de una década, al calor de aquellos primeros piquetes, básicamente, y al calor de la fuerza de voluntad de nuestro pueblo de no rendirse jamás y presentar batalla y sobre todo presentar propuestas. En ese camino estamos. Insisto en la presentación, particularmente yo estoy coordinando junto a la secretaria en su entonces, cuando era CETEP, secretaria adjunta de Capital, junto a nuestro compañero referente del Movimiento Popular, La Dignidad, Rafael Klexer, Marina Hosky, que ahora es adjuntía, es parte de la adjuntía nacional de UTEP. Sabrán ustedes que CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, se unificó en este año y se transformó, perdón, el año pasado, en noviembre, ya estaríamos siendo un año. El tema es que, bueno, a todos nos habrá pasado, que pasó tan rápido respecto sin obviamente obviar dificultades y muchas respecto a la pandemia, que uno medio se pierde también en el tiempo. Y decía que la CETEP se transformó uniéndose a otras organizaciones grandes, por decirlo de un modo, en UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Y decía que junto a nuestra compañera referente allí en UTEP a nivel nacional, coordino el Instituto de la Economía Popular, en donde tenemos también un vínculo estrecho, sobre todo porque nos asesoran y bueno, trabajamos conjuntamente a la Universidad, Extensiones Universitarias de la provincia de Buenos Aires, de la Universidad de Avellaneda, específicamente con Pablo Fiorito y con Nicolás. Sí, te contamos ahí, trabajo social comunitario se llama la materia. En esas 4 materias no hemos variado mucho, así que se llaman trabajo social comunitario 1, 2, 3 y 4. Es un ciclo de 4 materias que se cursan de modo interdisciplinar, es decir, que en cada comisión, como en esta, va a haber gente de distintas disciplinas. Distintas es los que se hayan notado, abogacía, enfermería, periodismo, ciencias ambientales, turismo, ingeniería, informática, todas las carreras de la UNDAP se cursan la materia interdisciplinarmente porque la idea tiene que ver básicamente con, por lo menos en este recorrido, hacer un abordaje por problemas y no por disciplinas. Muchas veces nosotros decimos, intentamos forzar a la realidad para que entre en las cajitas de nuestra disciplina, y nos parece que por lo menos en este recorrido debemos forzar pensar a la realidad a partir de los problemas que presenta, de las agendas que nos marcan las organizaciones populares, y después también hay prácticas preprofesionales en cada una de las carreras con abordajes más disciplinares, ¿no? Pero nos parece que tenemos que tensionar nuestras propias disciplinas a partir de las problemáticas que aparecen, tal cual aparecen en el territorio, ¿no? Que no sé, si uno está trabajando con un apoyo escolar en un barrio, uno bien sabe que no es solo un problema pedagógico didáctico, sino que ahí se entrecruzan otro montón de temas y que nunca aparecen separados de por sí. Nos parece que es importante un recorrido que ponga esa intención y que además a veces también genera una demanda hacia las carreras de abordar temas y demás que por ahí no estaban presentes en los diseños curriculares originales.
Así que es una materia de mucho dinamismo. Bueno, después ahí obviamente que continúen sobre esto y sobre nada, lo que habíamos planificado los compañeros y las compañeras. Totalmente de acuerdo con lo que mencionaba Facundo respecto a la disciplina y a la realidad. Y una última pregunta y ahí arrancamos. Referido a lo económico o la disciplina económica, ¿también está acá? ¿La carrera? No, no hay nadie está la carrera, tenemos la carrera de economía, pero Uh-huh. no hay nadie, ¿no? De economía en esta comisión. No, creo que no. Es una carrera chica, es una de las carreras más nuevas. Entonces, en este nivel que es trabajo social comunitario 3, muy pocos estudiantes deben haber llegado porque es una carrera todavía pequeña, que es de las más nuevas de la universidad. Bien, gracias Facundo. No, por favor. Bueno, ¿quién quiere arrancar? Profe, si quiere arranco yo. Buenísimo, Gisela. ¿Qué tal, Nelson? Buenas tardes. Mi nombre es Gisela Pérez, yo estoy actualmente estudiando la licenciatura en enfermería. Ya este es mi último año, si Dios quiere me recibo. Y bueno, más o menos lo que explicó el profe, Trabajo Social 3, el dinamismo y lo que conlleva la materia. Y bueno, en base a lo que es la organización popular, una de las preguntas que yo había hecho como para preguntarte, ¿no? Es cómo, cuándo y qué fue lo que motivó el surgimiento del movimiento popular, la dignidad, en este caso el merendero, ¿no? ¿Qué fue lo que surgió, algo, si hubo algo puntual que lo llevó o simplemente fue como una cadena de cosas y dijeron, bueno, se organiza, obviamente que hubo muchas cosas, ¿no? Pero si hubo algo puntual. Buenas tardes, Gisela. En principio, bueno, pensaba mientras me hacías las preguntas si era puntual o varias cosas, y es un conjunto de esas dos cosas, ¿no? Nunca podemos pensar que es una sola cosa que deviene en algo que nosotros decimos, somos la organización que ha crecido en los últimos años más y que impulsamos hasta la salida en términos democráticos del gobierno pasado neoliberal. Pero en el sentido que hablábamos de o una cosa en particular o varias, tengo respuestas para las dos porque pensamos en ese sentido. Digo, hubieron un montón de factores que conllevó a que nuestro pueblo lamentablemente no tenga para comer. Que eso fue el primer punto y el punto más importante que motivó a la creación de una organización. Eh, y ahí lo fundamental, y ahí hay factores fundamentales y sujetos fundamentales. Uno de esos factores es el barrio, los barrios, la comunidad, y después otros son nuestras compañeras. Y no digo con A solamente por decir compañera, y no digo compañero, sino que digo compañeras porque fue clave el trabajo de las compañeras. De hecho, al día de hoy, después de 15 años de nuestra fundación, por decirlo de una manera, tenemos más cantidad de compañeras que compañeros en los barrios y son las que llevan a cabo el trabajo diario, que es, lamentablemente, en el 2001 pensamos en esto de darle de comer, respuesta rápida a nuestro pueblo, y hoy nos encontramos, obviamente, por diferentes factores, incluyendo la pandemia, pero también por factores que lamentablemente nos llevaron en el 2001 a la historia que conocemos, que son las políticas neoliberales. Volvieron las políticas liberales cuando pensamos que no iban a volver, estuvieron el año pasado, básicamente, y eso hay que desandar, y para el colmo nos llegó la pandemia. Pero para darte respuesta a tu pregunta, los factores fueron diversos, obviamente económicos, políticos, sociales, culturales.
un factor fundamental fue la motivación solidaria de nuestras compañeras, de ver que sus hijos y los hijos de las otras madres no tenían para comer, y fue la olla, literal, en las rutas, y después las ollas en los barrios. Y hace 15 años esto, después del estallido, después de la revuelta que llevaron a cabo los barrios, continuamos. Digo, creo que me habías preguntado cuándo fue nuestra creación, y fue por aquellos años, después del 2001, 2002, una cosa así. Perfecto, gracias. Por favor. Si me extiendo mucho en las respuestas, dígamelo, por favor, porque podemos estar días acá. No hay problema. ¿Quién continúa? La pregunta que sigue es de un compañero llamado Gabriel, que no lo encuentro acá en la reunión, me parece. No, pero bueno, esa ya la... Hola, sí, más tarde. Yo estoy, pero justamente le acaba de responder, así que no lo vi necesario hacerla. Sí, porque la Sí, y pregunta la era dos cuándo en qué gobierno, y recién nos contestabas que era en el gobierno, que había sido todo en el surgimiento del 2001. Sí, Ahí. Perdón, ¿la creación Sí, fue ahora- en el 2001 o en el gobierno de la Rúa o posterior? Mi nombre es Bárbara, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Nelson? ¿Qué tal, Bárbara? Tuteame, por favor. La creación, digo, hubo un primer encuentro en donde sentíamos la necesidad, digo, yo no estuve ahí, pero me hago parte de ese momento, la necesidad de esto que le mencionaba a Gisela, de poder solucionar el gran problema que era alimentarnos. Que en el 2001, ya previo a las revueltas, había muchos barrios, muchas ciudades, muchos pueblos sufrían esa realidad, mientras otros hablaban de blindaje y préstamo, ¿no? Sabemos muy bien esa historia. Pero después la organización siguió. Digo, de hecho, hubo elecciones democráticas donde ganó legítimamente Néstor Kirchner, pero seguía el problema, digo. Ahí, bueno, pasaron otras cosas respecto a organizarnos de mejor manera, transformarnos, y que ya de paso les doy la información. Nosotros nacimos como Asociación Civil La Dignidad, para tener posibilidades de tener un diálogo con el Estado o recursos, que era básicamente alimentos y merienda, sencillamente eso, que en su momento, en el 2001, porque se pensaba más en el FMI y el blindaje que en la merienda de los chicos. Pero bueno, fue un trayecto, no es que fue un punto en este gobierno y en el otro no, sino que todo un camino hasta el día de hoy, básicamente. Eso hasta el día de hoy. Perfecto. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, Nelson. La que seguía era yo, pero es cómo fueron los inicios de la organización y creo que ya un poco lo respondiste. Mi nombre es Joana, soy de la carrera también de enfermería, ya estoy trabajando, como me ves en este momento, estoy en la guardia, pero quería participar, quería estar, así que creo que la respondiste ya, porque en sí era cómo fueron los inicios. Así que creo que seguirá algún compañero. Bien, Joana, ya que estás, te cuento y les cuento a todos. Nosotros en La Dignidad, después de solucionar el problema más importante, que es tener la panza medianamente llena, vienen otros problemas a solucionar. La salud es muy importante, digo, la prevención, lo sabrás muy bien. Y para después no estar pensando en curar y hacerle el caldo gordo, por decirlo como lo decía mi abuela, a las grandes laboratorios, y seguir esa maldita vuelta que no tiene fin. Y en CT particularmente,
nosotros, perdón que se me está quedando sin batería, lo voy a enchufar a esto. Le decía que tenemos trabajos comunitarios y en ese sentido tenemos un trabajo muy interesante con promotores de salud. Pero bueno, quería también comentarles, ya que está, que me dijiste que vienen de la carrera de la salud. Qué bueno saber eso es muy importante. Creo, perdón que interrumpa, Nelson, creo que tienen una especie de hospital por ahí por Constitución, con ambulancias propias, inclusive como una especie de sistema de salud, por lo que tengo entendido, que está muy interesante, muy copado. Yo fui a conocerlo alguna vez, un par de veces, y me sorprendió cómo lo organizaron, porque claramente están ocupando un lugar en donde el Estado debería garantizar el acceso, y bueno, están haciendo cosas que la verdad es que me parecieron re interesantes. Y me sorprendió mucho porque yo no estoy metido mucho en el tema de los movimientos sociales y fue un descubrimiento para mí. Sí, en principio no es un hospital, sino que es una mutual, ¿no? Una mutual que podría decirle sencillamente que es compartida, CETEP y ahora UTEP, confluyen varias organizaciones en las cuales estamos nosotros. Organizaciones muy reconocidas y grandes, digo, en términos de la presencia en el territorio a nivel nacional. El EVITA, el MTE, la UTT, CCC, Barrio de Pie, como para mencionarle las grandes o más reconocidas que tiene presencia en trabajo sociocomunitario. Nuestro primer rama es lo sociocomunitario, y ahí entra el tema de la salud, ¿no? Y algo que mencionabas vos, básicamente, venimos a hacer el trabajo sin por ello desconocer que lo estamos haciendo, el que no hace el Estado, básicamente. Y es ahí donde nosotros exigimos el reconocimiento de ese trabajo. Este mundo no es por la pandemia que se está viniendo abajo, sino que hace rato se está viniendo abajo el mundo, no nuestro país o nuestra región. De hecho, nuestra región es la esperanza a nivel mundial. Digo, tanto en recursos humanos y en recursos energéticos, por decirlo de una manera. Y eso hay que tenerlo clarísimo desde todos los puntos de vista, porque nos hacen creer que nosotros somos el patio trasero de alguien, no somos el patio trasero de absolutamente nadie, somos la esperanza, y somos parte de la solución. Y la economía popular es ese gran punto de encuentro y de esperanza de los trabajadores. Como decía, el mundo se viene abajo hace rato, el sistema capitalista no crea trabajo, no está creando trabajo y no va a crear trabajo. Digo, esto del trabajo en fábricas, como lo vimos en otros siglos, no está sucediendo ahora y no va a suceder. Hay una confusión en términos culturales que dicen, bueno, el trabajo dignifica. ¿Qué tipo de trabajo dignifica, no? El que trabaje 12 horas por 12.000 pesos dignifica, ¿crees que dignifica eso? Nosotros a toda esa lectura intentamos dar una respuesta. Hay otros tipos de actividades que también, de hecho, llamamos trabajo porque es un trabajo, como el cuidado de las personas mayores. ¿A quién le dejamos el cuidado de las personas mayores? ¿Que no es necesario cuidar a personas mayores? ¿La prevención de la salud no es necesario? Solo tenemos que conseguir de donde sea, trabajando 12 horas para pagar una aspirina o lo que sea, pero solo para curar y no para prevenir. Los compañeros trabajadores de la vía pública, digo, ¿son reconocidos? No, son estigmatizados y son castigados,
por el simple hecho de querer trabajar. Mientras muchos, esas marcas reconocidas explotan a muchos compañeros y a muchos trabajadores y trabajadoras, pero como tienen una gran marquesina, ellos no pasa nada. Pero los compañeros que se quieren ganar el peso vendiendo lo que producen o sin molestar a esas marcas, revendiendo algunas que otras cosas que necesita la gente, son reprimidos. Y muchos de ellos y muchas de ellas son migrantes. Entonces tienen todo el panorama y arman toda una estrategia de criminalizar, estigmatizar y decir que como el sistema no tiene respuestas laborales para la gente y para la población, es más fácil decir el boliviano, el peruano, el paraguayo, la paraguaya, la boliviana y la peruana le viene a sacar el trabajo a los argentinos. Digo, hay un gran armado macabro que es cultural. Nosotros decimos, la batalla cultural la tenemos perdida, pero la vamos a dar siempre, hasta que la ganemos. Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes. Soy Florencia, yo estudio enfermería, mi último año, si Dios quiere. Bueno, primero felicitarlos por el trabajo que el año pasado también hice algo en Trabajo Social 2 de ustedes, con un comedor comunitario. Así que bueno, felicitarlos también a ustedes por el trabajo que hacen. Sé que le dan mucha pelea y eso es muy bueno. Pelea en el buen sentido, ¿no? Desde la lucha. Y también sé porque hay mucha gente que es solidaria, aparte son compañeros. Usted hablaba recién de cómo uno tipifica, cómo uno prejuzga, ¿no? Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el lugar de los movimientos sociales en la disputa de poder? Bueno, buenas tardes, Florencia. Gracias por las felicitaciones. Yo te hago una pregunta también, y para armar justamente esa pregunta o tener una respuesta que la armemos entre Florencia y yo y todos los compañeros, que es, ¿a qué poder te referís, por ejemplo? Porque la disputa de poder está en todos lados, digo, está hasta en nuestro sindicato de nuevo tipo, pero no es una pelea... Creo que me refiero fraternal entre nuestros compañeros por una visión sobre cómo llevar a cabo el sindicato, por decir una manera. Y eso hay que visualizarlo. Sí. Por la disputa con el gobierno, pero de gobierno desde el 2001 hablo en general, no me refiero a ningún... Creo que el poder, cuando digo con la disputa de poder, es esa lucha que a veces veo que tienen o que nos muestran, que tal vez nos muestran mal, no sé, tal vez veo medios de comunicación que no son los correctos, no sé cómo decirlo. Ese debate que tienen a veces, que tienen que andar constantemente luchando para que les reconozcan un derecho o les den más mercadería, o no sé, creo que ahora lo han visto más, ¿no? Si estuvieron más presentes con la pandemia, no sé cómo llamarlo. Sí, creo entenderte. Varias cuestiones. Para nosotros el poder es esto que mencionaba anteriormente. Digo, es el poder económico, es el poder social, es el poder cultural, que es uno solo, ¿no? Que intenta confundirnos, y si no es poco eso, obviamente directamente nos blindan, por decirlo de una manera, en términos económicos, que es lo que más sufrimos diariamente. Muchas veces decimos, bueno, nos vamos sacando gustitos, ¿no? La recreación ahora es un lujo, ir al cine es un lujo. Bueno, queremos comer. A eso me refiero en términos culturales. Nuestro enemigo, que
que el poder es eso, todo eso junto, pero después vienen administraciones o gestiones que pueden ser más piolas, que pueden ser compañeros, que pueden ser nacional y popular, que puede ser esto, ¿no? Y hay diferentes estrategias o tácticas. Nosotros, bueno, particularmente desde el Movimiento Popular La Dignidad, somos una organización social en la cual hasta el 2015 no jugábamos en el terreno electoral. Después del macrismo decidimos jugar en el terreno electoral, armando la herramienta Izquierda Popular, que es el partido. En algunas provincias tenemos personería y en algunas no. Y ahí, esto que te mencionaba, la disputa de poder, por ahí poder suena medio chocante, pero entre mismos compañeros, organizaciones compañeras, pero fraternalmente, decir, tenemos que dar la discusión y la lucha y la batalla electoral también, porque no solo en lo social podemos avanzar si no tenemos también un gobierno, una gestión que pueda acompañar todos estos trabajos sociales que venimos haciendo. Entonces, en el marco de esa decisión de meternos a jugar electoralmente, tuvimos respuestas y construimos un gran frente, que es el Frente Patria Grande, con otras organizaciones que algunas pertenecen a CETEP, otras no. Algunas que pertenecen a CETEP o a UTEP no están en ese frente. Y algunas organizaciones que pertenecen a UTEP están en ese frente. Lo que digo es, fraternalmente damos la discusión en todos los sectores donde podamos justamente encontrar soluciones para nuestro pueblo. Como sindicato y como carta orgánica del sindicato, no nos metemos, el sindicato no se mete en lo político netamente electoral, ¿no? Debemos resguardarnos en ese sentido, no ser partidario, partidista, porque es un sindicato. Pero sí como movimiento podemos tener la autonomía, obviamente, de generar estas herramientas que son frentes electorales. Bueno, esa es la disputa permanente hacia la obtención del poder, por decirlo de una manera. Perfecto. Y es la última que te hago, la anteúltima. ¿Cómo fue? Me estás hablando de que ahora son más mujeres, hace un rato. ¿Y cómo fue el proceso de construcción? Hace un rato estaba diciendo que hoy son más compañeras que compañeros. Estabas hablando del rol, le pusiste un rol importante a la mujer, sí, hace un ratito. Bueno, sí. Y eso es bueno porque un hombre que reconozca eso la da. ¿Cómo fue ese proceso de construcción y fortalecimiento de las mujeres desde el 2001 o en los últimos años? ¿Cómo se fue construyendo? ¿Cómo es que las mujeres empezaron a motivar por este movimiento? Yo no quiero cometer el error de hablar desde mi lugar respecto a la perspectiva de las compañeras, ¿no? Somos sumamente, o queremos ser sumamente responsables en ese sentido, sobre todo porque, por lo menos particularmente, estoy en plena deconstrucción y no quiero faltar el respeto a ninguna compañera. Pero te lo digo desde mi perspectiva o cómo yo lo voy viendo. No es inédito, digo, la mujer en la historia de la política argentina, en términos mundiales también, fue vanguardia. Y creo que es natural, y le pongo las grandes comillas, ese proceso. Digo, la mujer se ganó y se gana permanentemente su lugar, con mucho sacrificio, mucha lucha, mucha inteligencia, mucha pelea, mucho cuerpo. Digo, y ese es el proceso. Poniendo el cuerpo, poniendo el corazón, como dice una de nuestras canciones de la dignidad. Ah, ¿tienen canciones? Qué bueno, después las busco. Bien, te paso el cancionero.
Hola, ¿qué tal, Nelson? Soy estudiante de enfermería también. Quería hacerte una pregunta, pero me parece que ya lo pudiste expresar lo que decías, que vienen uniéndose con otras organizaciones para que sean más fuertes con esto. La pregunta era, ¿cómo ha incidido en la economía popular o organización CETET en estos últimos años, 2016, 2019? Y ahora con este contexto, ¿qué estrategias vienen implementándose? No sé si dije, me llamo Anabel. Bueno, Anabel, sí. Hola, Ana. La incidencia es mucha. Por esto que mencionaba y que bien lo hacías referencia, en donde un mundo se cae, donde no cada vez hay menos trabajo formal o tradicional, ¿no? Necesitamos, una cosa es el trabajo independiente, mal llamado independiente, que después vino a hacer una gran farsa con el monotributo, digo, no me quiero meter con eso, pero es parte, ¿no?, de una farsa, para no hacerse cargo, digo, siempre se le da más posibilidades a los empleadores que a los trabajadores, digo, históricamente. Pero necesitamos, teniendo en cuenta eso que está sucediendo, necesitamos los trabajadores independientes que después, construido en un sujeto político, un sujeto de cambio, y reconociéndonos como no solo independientes, sino como autogestionados de la economía popular y solidaria, social. Digo, es una categoría que nosotros ya lo tenemos internalizado y es interesante en estos encuentros de decirlo y que ustedes, por lo menos de nuestro lado, sepan. Cuando les mencionaba a otras compañeras el exigir el reconocimiento es eso. Digo, nosotros ya venimos trabajando hace rato, no es que no trabajamos. Para que se den una idea de las diferentes ramas cada rama tiene sus diferentes actividades en nuestro sindicato de nuevo tipo. Por ejemplo, la salud tiene diferentes actividades, de la promoción hasta efectivamente una mutual que atienden a compañeros con su obra social en las cooperativas conformadas. Las cooperativas pueden ser desde el barrido hasta construcción. Ahora, sumando y muy fuertemente lo agroecológico, la alimentación, la distribución la distribución y venta de productos de primera necesidad, poner en marcha panaderías sociales, poner en marcha verdulerías sociales. Digo, venimos haciendo hace rato ese trabajo y exigimos exigimos por parte del Estado el reconocimiento. Y el reconocimiento es que es la parte que le toca al Estado, es en lo económico. En lo económico y en las condiciones, básicamente. Un ejemplo claro, en muchos barrios y villas que nosotros estamos presentes, intentan urbanizarlas, por decirlo de una manera, y hacen, bueno, una gran calle asfaltada, pero se olvidan de poner semáforo. No sé por qué los compañeros creen que, o mejor dicho, el gobierno de la ciudad cree que los compañeros no van a necesitar semáforos. Donde hay una escuela. ¿Qué pasa ahí? Pasan accidentes todos los días. ¿Y qué hace la comunidad, el barrio organizado? Crea promotores viales. Promotores viales no es simplemente como nos dijeron de la ciudad, ponemos un cartelito, los ponemos nosotros. No, nosotros conocemos el barrio, conocemos un montón de otras cosas, y aparte del cartelito, como nos dicen ellos, los compañeros tienen saberes de primeros auxilios u otros tipos de saberes que son importantes para ese momento. Si sucede un accidente, por lo menos, si sucede un accidente en ese momento, por lo menos tienen ese primer auxilio. Y una cara conocida, somos compañeros, somos vecinos. Y después todo esto que también mencionaba sobre
porque a todo esto el SAME no entra a los barrios, ¿no? Ahí es donde tenemos el vínculo con la ciudad y creamos, digo, ustedes no lo pueden hacer, lo hacemos nosotros, pero por lo menos tienen un centro, ¿no? Que es tener nuestras propias ambulancias en donde podemos entrar, sacar a los compañeros o a los vecinos y vecinas y llevarlos por medio de SAME, llevarlo a un hospital. Digo, ese es el trabajo que hace la organización y la economía popular. Buenas tardes, Perfecto, Nelson, gracias. y para los demás compañeros y profesores. Mi nombre es Flavia, soy estudiante de enfermería. Estoy en el tercer año, ya por 2 o 3 materias ya a recibirme. Mi pregunta es, ¿cómo se sustentan estos espacios de asistencia social como los merenderos, comederos, en este caso el merendero, si tiene, por así decirlo, padrinos o madrinas que brindan una ayuda económica para los recursos? Bien, bueno, no recuerdo cómo me dijiste que te llamabas, un gusto. Y Flavia. mientras me preguntaba Flavia, recordaba que creo que no fui completo con la respuesta a la pregunta que me hacía Ana, que lo contextualizaba en la pandemia. Si me dan 2 segundos, cierro ahí. Es importante, sobre todo cuando Flavia dijo soy estudiante de enfermería, las compañeras, nuevamente, las compañeras hacen la diferencia. Nuestro referente nacional de la dignidad hoy es parte de una dirección del Ministerio de Desarrollo Social. Y es un compañero que sabe muy bien de las necesidades y en el primer día del aislamiento organizamos con la organización, digo, con la dignidad y la UTEP, el barrio cuida el barrio. En ese paquete entra desde brindarle información de cuidado a los vecinos y a las vecinas, brindarle lo mínimo. ¿Se acuerdan en la primera época que el alcohol en gel no había, que estaba a cualquier precio, que básicamente lo escondía, Pharmacity lo escondía? Bueno, por medio de desarrollo, hacerse de ese producto, brindárselo a los vecinos, no negárselo, hacer cuadernillos escolares con vínculo con el Ministerio de Educación para entregárselo a los compañeros y a los vecinos y a las vecinas que tienen sus hijos en edades escolar y que no tienen wifi, no tienen wifi. Digo, salía la reta a decir, bueno, la seguimos por WhatsApp, la seguimos por Zoom. Digo, bueno, una parte la seguirá y el resto, bueno, ahí estuvo la organización y ahí ese fue el rol en el contexto de pandemia, Ana. Y Flavia me preguntaba específicamente sobre quizás lo económico, cómo nos mantenemos con los merenderos, los comedores. Bueno, por varias y diversas formas. Está la más gruesa, que es por medio del Ministerio de Desarrollo Social. Nobleza obliga, digo, hay que decirlo cuando una gestión por lo menos está presente, no como quisiéramos, pero no se esconde, que es algo importantísimo. Digo, tenemos, porque lo ganamos, cuando nosotros salimos a la calle y despectivamente nos dicen piquetero y cortamos la calle, no es porque por deporte, ¿no? O porque estábamos aburridos, o simplemente porque queremos planes. Digo, hay algo importante también entender. El gobierno que más planes dio a las organizaciones sociales, ¿saben quién fue? El macrismo. Digo, el mismo que desde su seno sale esa chicana, ¿no? Que los piqueteros, planeros y todo esto que mencionaba la estigmatización. ¿Por qué? Porque no dan respuestas concretas.
porque no quieren crear trabajo, no crean trabajo. Entonces, por suerte, tenemos obviamente, en la época del macrismo también íbamos a la calle, no solo por el aumento de los programas sociales, sino por el aumento de la cantidad de alimentos para nuestros comedores y merenderos. Pero también, es necesario decirlo, los alimentos que nos dan, digo, dejan mucho que desear, ¿no? Hoy no se aumentó en gran medida en cantidad, pero sí en calidad. Digo, por lo menos tienen una visión un poco más acabada esta gestión, o este ministerio en particular de desarrollo, donde sí hay frescos, que es sumamente importante, donde no está basada la dieta en harina, harina, harina y harina, donde te deja la panza así, ¿no? Y no es alimento. Digo, esta nueva gestión mejoró un poco la calidad en ese sentido. Ese es el grueso, ¿no? El Estado, exigiendo desde nuestro lugar, los alimentos. Pero lo importante que hizo este ministerio, este gobierno, es crear, no sé si ustedes escucharon el RENACOM y el RENATEP. Son dos sistemas de registros, ¿no? Cuando digo sistema, no solo en términos de tecnológico, ¿no? Sino que un gran listado virtual, ¿no? Un gran listado de merenderos, comedores y de compañeros de la economía popular. El RENATEP es un registro de compañeros de la economía popular, en donde eso lo exigimos desde siempre, tener el Estado que tenga un registro, porque a partir de eso podemos tener un panorama hacia dónde queremos ir y qué es lo que tenemos. Lo mismo sucede con el RENACOM, que es de comedores y merenderos, es el registro de comedores y merenderos, para que efectivamente no haya lo que en muchos casos hubo. Digo, hay que desterrar el punterismo. Digo, nosotros no vemos bien eso. Sabemos que existe, pero por suerte cada vez menos. Digo, hubo una época en donde el aparato político era punteril. Los compañeros que se movilizaban no sabían para qué se movilizaban. Hoy hay una conciencia de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, sumamente importante. Muchos dirán, bueno, es para ollas, pero las madres, los niños, los compañeros, nos movilizamos sabiendo por qué, por la necesidad concreta de exigirle más cantidad y mejores de calidad de alimentos al Estado. Entonces, este es el gran grueso. Y después, obviamente, no puede subsistir un comedor, un merendero, si no está el cuerpo de las compañeras y los compañeros. Y ahí es donde, sin ser exagerado, el 90% son mujeres. Luego, otra partecita del todo son los programas sociales. No sé si sintieron nombrar Salario Social Complementario, Argentinas Trabaja, Ellas Hacen. Bueno, hoy se unificó y es Potenciar Trabajo. Potenciar Trabajo hasta hace 2 meses era de 8.500 pesos. Hoy, a partir también de la movilidad del salario vital y móvil, empieza a haber un aumento, pero está quedando muy por debajo de lo que se necesita. Pero eso es una ayuda, y eso es parte del salario, por esto que le decía, del trabajo que las compañeras y los compañeros ya hacen, ¿no? Si la compañera hace un trabajo de cocina y no hace otro, es porque un gobierno y una política hizo que la compañera esté dedicada a cocinar para los merenderos y no esté dedicada en producir otro tipo de cosas. Digo, eso hay que decirlo también. Porque claro, lo más fácil es, bueno, todo olla, todo parece que todo el mundo necesita. Yo me acuerdo mucho de estos periodistas que
¿quién era que decía que ni siquiera era periodista, era un ex funcionario con una caradurez terrible después de dejar el desastre que nos dejó? Dice, cuando hablábamos de la emergencia alimentaria, no sé si se acuerdan, y que, bueno, gracias a las organizaciones sociales, esa ley se salió. Hoy estamos luchando para que se implemente, que se ejecute, pero gracias a la exigencia y el esfuerzo y al cuerpo que pusimos las organizaciones sociales, salió esa emergencia social en el gobierno de Macri, en el último gobierno de Macri, en el último año de Macri. Y era, bueno, estos funcionarios decían, pareciera que no sé, que tenemos una población que está muerta de hambre. Lo decían libremente, sí, aunque no es necesario que tengamos 50% de hambre, ya con que exista un 10%, un 20%, o que un niño no tenga para comer, es necesario hacer lo que hacemos. Creo que más o menos fui entre todas esas cositas que hacen al cómo cómo funcionamos o cómo podemos llevar a cabo esta tarea que tiene que ver con esto en términos económicos, resolverle en términos económicos a la compañera para que cocine, hasta la solidaridad. Digo, en ese arco se forma esa acción, básicamente. ¿Les parece? Pasamos como al núcleo de preguntas sobre economía popular, intentando juntar algunas de las preguntas para nada, que no se extienda demasiado. No sé quién quiere ahí preguntar. Hola Nelson, te pregunto yo, mi nombre es Cristian Avendaño, soy de la carrera de licenciatura en actividad física. Para que prendo la cámara. ¿De qué, Cristian? ¿Licenciatura de? Actividad física y deporte. Bien. Yo estoy también en las últimas 2 materias de la carrera, haciendo la tesis también, así que ya termino. Y como preguntas me habían surgido para ver si me las podía responder, es de qué manera crees que la economía popular puede crecer y multiplicarse, o sea, teniendo en cuenta la tarea que hacen ustedes, ¿no? Dentro del trayecto histórico que tienen y en el contexto actual. O sea, si crees que hay algunos canales para que se pueda extender a lo largo del país o en otras regiones. Sí, totalmente. De hecho, en eso estamos. Y no nos queda otra, tampoco. Digo, es para adelante. Y para adelante es eso, seguir construyendo más organización, más autogestión, más participación. Armando, como si fuesen redes. ¿Cómo? Como si fuesen redes, Armando, entre otras organizaciones. Inevitablemente. Eso es parte no sé si de la solución, pero es parte del camino que no podemos no hacer. No podemos avanzar si no es con redes, básicamente. De hecho, les comento, desde la organización nosotros tenemos varias cooperativas, entre ellas tenemos una de distribución y comercialización de alimentos, que se llama Buen Vivir. Esta cooperativa tiene, para que se den una idea, más de 200 cooperativas alineadas o en redes. ¿En qué parte? ¿En todo el país? ¿En la zona de Capital y Gran Buenos Aires? Nosotros, la cooperativa está sentada en Capital Federal o en el AMBA, por decirlo de una manera, pero sí, tenemos las redes a nivel nacional. Obviamente, o por ahí quizás también parte de la respuesta es eso. Cuando te decía que no nos queda otra, es eso. Es descentralizar un poco, si bien no está terminado el trabajo acá, todavía hay mucho por dar la batalla, pero necesitamos
necesitamos ir a las regiones, a plantar bandera, digo, más fuertemente. Pero lamentablemente, culturalmente está muy centralizado todo. Digo, no es... Ahí tenemos una batalla también, digo, el exigir la federalización, ¿no? de nuestro país, básicamente, de la economía de nuestro país. Entonces, sí es un objetivo claro que nos dimos hace rato y en eso estamos. Digo, la red la tenemos fuertemente en AMBA, pero de repente tenemos productos de pescadería con cooperativas que están en el sur, pero es difícil el traslado. Entonces sería muy importante construir ahí bases para mejorar la condición Una de red de traslado. logística. Exactamente. Bueno, nuestra cooperativa Buen Vivir tiene ese espíritu, una red de logística entre cooperativas, ¿no? Los poderes económicos nos hacen la guerra económica a los trabajadores y trabajadoras con los precios, lo vemos todos eso. Bueno, nosotros queremos presentar esa batalla ahí, pero bueno, estamos en condiciones sumamente... Sí. Sí. Decime, Cristian. ¿Vas a preguntar algo, Cristian? ¿Algo más? Me parece que no. Sí, y también en ese sentido te quería preguntar si, siguiendo en este sentido de las redes, si existía alguna integración de organizaciones. ¿Me escuchás, Nelson? Poco, pero sí entiendo, si hay una integración. Hola, Nelson, ¿me escuchás? Entre organizaciones. Si hay una integración entre organizaciones en el marco de alguna red de comercialización, decís. Sí, existe una integración de las organizaciones, o sea, que repliquen lo que ustedes hacen en otros rincones del país. Todas las organizaciones que pertenecen están en a UTEP, contacto con algunas otras organizaciones para que puedan copiar su modelo de expansión. sí. De hecho, todas las organizaciones que pertenecen a la economía popular, al sindicato de nuevo tipo, la UTEP, todas básicamente tienen la misma estrategia. Todas tienen varias y muchas cooperativas de diferentes objetos y todas necesitamos de todas. Es por ello la red. El Frente, Darío Santillán, por ejemplo, tiene una cooperativa muy interesante que se llama Mecopo, que es obviamente de distribución de alimentos cooperativos y regionales. Lo mismo el Evita, lo mismo el MTE rural y ni que hablar el UTEP con sus almacenes en Cava y en provincia. Nosotros de Buen Vivir tenemos 6 almacenes en la ciudad de Buenos Aires que comercializamos justamente en el marco de la red de diferentes cooperativas estas que te mencionaba, comercializamos los productos de esos compañeros. Ahí está la red. Había también ahí algunas preguntas más vinculadas a la situación actual, a la situación de la pandemia, ¿no? Y cómo las organizaciones venían atravesando esta etapa tan compleja para el mundo, para los argentinos y las argentinas, y puntualmente para los sectores más postergados. ¿Quién quiere, no sé, avanzar ahí con esa parte? Yo puedo hacer la mía porque tengo que volver a la guardia.
Yo quería saber si aumentó miembros ahora en la organización con respecto a lo que lo que fue el aislamiento y si se modificaron los intereses a resolver con respecto a lo que fue el aislamiento y la pandemia en cuanto a la organización. Todo el tiempo se están sumando compañeros y compañeras queriendo sumar. Y ahora tenemos un lindo pero problemita, que es, somos parte de un frente electoral en el cual ese frente es parte de otro frente que es el de todos y todas, que es gobierno. Es decir, tenemos una pata en el Estado, somos parte del gobierno, y eso nos hace ser, obviamente, más responsables porque estamos en dos mostradores, por decirlo de una manera. Como les mencionaba anteriormente, el exigir el reconocimiento de nuestras tareas y las necesidades que tiene nuestro pueblo, y en este caso exigirle y saber exigirle a nuestros compañeros que son gobierno. Digo, hay una gran tarea, que es una nueva tarea. Si, en función a lo que me decía, si cambiaron estrategias o qué. No sé si es cambiar estrategia, pero sí sabíamos dónde nos metíamos, pero bueno, no es lo mismo cuando estás y te vas encontrando con las dificultades. Pero esa es una gran dificultad, básicamente, ¿no? Así que estamos en esa tarea nueva, por decirlo de una manera, que era desconocida en otros tiempos. Veníamos del piquete, concretamente, y hoy no podemos decir que no somos nada, sino que somos gobierno. Ya nos metimos en esto, somos gobierno y hay que actuar como tal. Qué bueno saberlo, es muy importante. Es muy importante porque en cuanto a mí, yo estoy haciendo ya la tesis, esta es mi última materia, pero ya estoy en cuarto. Esta es la última de tercero que me faltaba. Y estoy en cuarto y estoy haciendo la tesis y lo mío es cómo interviene lo social en cuanto a la enfermería. Así que es muy bueno saberlo. Te agradezco mucho tus respuestas, Nelson, y la verdad que muy contenta, pero tengo que apagar la cámara y seguir escuchando porque tengo que volver a trabajar. Perfecto. Cuando quieras, las puertas están abiertas de UTEP para, como creo que, Bárbara mencionaba que una vuelta fue y vio lo que tenemos. Están todos invitados y todas invitadas. Gracias. Hola Nelson, soy Lautaro Lobos, estudiante de periodismo, estoy en mi segundo año, y yo te quería preguntar, aunque ya nombraste un poco, ¿cómo se desenvolvieron en el contexto de la pandemia actual? Bien, como muchos, con muchas dificultades, con muchos temores, pero sabiendo que nadie se salva solo y sola. Entonces, en ese sentido, la solidaridad está a flor de piel. Pero después está el otro problema, el gran problema, que son los recursos. No solo con la voluntad y la solidaridad podemos hacer, entonces, en una primera instancia padecimos, digo, la falta de recursos, porque tampoco podíamos salir a la primera línea. Seguimos en la primera línea, pero hoy un poco más armados, un poco más informados. Bueno, es quizás lo que nos pasó a todos, ¿no? El desconocimiento completo por lo que estaba sucediendo, qué es, cómo era, por dónde viene, cuándo se va, pero siempre nuestra voluntad como organización es eso. Sentimos la obligación y la responsabilidad de ser los que estamos en la primera línea. Y las compañeras y los compañeros en los barrios no le sacaron el cuerpo, sino todo lo contrario. Detalles de estos hay infinidades. Por ejemplo, los peores que la pasaban y la pasan son nuestros adultos mayores. No podían salir de sus casas, pero necesitaban, obviamente, desde recrearse, desde sacarse los problemas de la cabeza hasta comer. Y ahí las organizaciones cumplieron un rol, digo,
de llevarle no solo la vianda, sino por ahí una bolsita de alimentos, llevarle una contención preparada rápidamente, pero por lo menos con algunas informaciones para contener a esos adultos y esas adultas mayores con nuestras herramientas. Les mencionaba que soy coordinador del Instituto de la Economía Popular. Allí hicimos varios cursos de acompañante terapéutico y lo que hicimos rápidamente es eso, ¿no? Primero por medio de Zoom, videollamadas de WhatsApp, telefónicamente, tratando de contener, tratando de hacer un mapa dónde están los vecinos con mayores dificultades, para acercarle la comida, si es que no podían, invitarlos a que vengan a la olla. Después, obviamente, con el programa El Barrio Cuida al Barrio, con informaciones en términos de que no pierdan la escolaridad o el tiempo los niños y las niñas, con los cuadernillos. Digo, muchas instancias que sin la organización no se podían haber llevado a cabo. Hola Nelson, mi nombre es Eugenia. Yo soy estudiante de enfermería también, soy paraguaya. Y yo le quiero hacer una pregunta de cómo ustedes, como organización, ven a los sectores más vulnerables, cómo están enfrentando esta pandemia. Como organización, ¿cómo vemos que los sectores más vulnerables están llevando? Más vulnerables. Creo que es un poco todo lo que mencionaba, digo, mal, pero son sensaciones encontradas porque también a la vez satisfechos o felices de tener un pueblo tan solidario como el que tenemos y con una conciencia de solidaridad y de que nos salvamos entre todos. Cuando el discurso de la oposición en la actualidad era salgamos, que el gobierno, porque era más allá de defender una postura estatal o gubernamental o partidaria, era cuidarnos, y sabemos, justamente porque somos los más vulnerables, sabemos que somos los que peor la íbamos a llevar si de repente no hacíamos caso a las indicaciones que daba el Ministerio de Salud. Digo, estar atento a esas indicaciones, ser responsables en base a esas indicaciones, trabajar con esas indicaciones, pero también exigirle al Ministerio más información, digo, ser ese puente, ¿no?, entre los más vulnerables y los que por ahí podemos resolver algunas otras cositas. Pero lo veíamos con satisfacción en nuestro lugar, porque nos encontramos otra vez más con una muestra de solidaridad y de conciencia impresionante adentro del barrio. No es que venimos de otros lugares a ayudar y nada más. No, digo, en el barrio hay una conciencia, digo, ¿dónde me pongo? ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi rol? Reconocer cuál es mi rol para salir de esto. Todos al pie del cañón. Con sensaciones encontradas, pero satisfecho y contento que tenemos el pueblo que tenemos y las organizaciones que tenemos. Y que podemos salir de esto también. Gracias. Por favor, Eugenia. Hola Nelson, soy nuevamente yo, Anabel. Te quería hacer una última pregunta con respecto a que usted decía que llevan las recomendaciones, las medidas del Ministerio de Salud y ahora ya estamos cerca pronto de tener la vacuna. ¿Ustedes cómo piensan acerca de la vacuna del COVID desde la organización?
¿Sienten la necesidad de tener más información, quizás desde la UNDAD o desde el Ministerio de Salud? Esa respuesta, sinceramente, no la tengo porque creo que de hecho todavía la están planificando desde instancias ministeriales, gubernamentales, ¿no? He escuchado que se iba a poner a disposición desde el padrón, teniendo en cuenta el padrón electoral. Obviamente, lo que sí sabemos nosotros como organización es que vamos a poner el cuerpo en donde se necesite para eso. Digo, así como pusimos el cuerpo para la olla para que ningún niño y ningún vecino y vecina deje de comer en esta época, tampoco vamos a sacar el cuerpo si el Estado nos llama, por decirlo de una manera, ¿no? Las organizaciones sociales están para eso. De hecho, hay una muestra permanente del Ministerio de Desarrollo Social de la necesidad de trabajar en conjunto con las organizaciones. Si no, el Estado no puede llegar a todos y a todas. Es necesario dejar de estigmatizar a las organizaciones como hizo, o como en su momento el gobierno de Macri nos estigmatizaba y que no servíamos para nada, básicamente, y reconocer la tarea, toda esta que le venía diciendo, para un mejor desarrollo de las acciones grandes en términos económicos y sociales y culturales que quiera llevar a cabo el gobierno, el Estado. Ahí vamos a estar a disposición para dar una mano. Qué bueno saberlo. Muchas gracias, Nelson. Les propongo ahí la última pregunta del último apartado. Creo que la había hecho, es una pregunta de Flavia. Les propongo esta pregunta quizás un poco como para cerrar ahí la entrevista del día de la fecha. Bueno, la pregunta era, ¿cómo podemos nosotros, como estudiantes de las distintas carreras que cursamos en la UNDAP, perteneciente a la materia de Trabajo Social 3, brindar una ayuda hacia ustedes? ¿Cómo los podemos ayudar desde nosotros, desde nuestra parte? Hola Flavia, ¿de qué disciplina particularmente? Yo soy de enfermería, pero en general, porque esta Bien. materia tiene estudiantes de todas las carreras. Bien, preguntaba esto, que es lo mismo que preguntaba cuando arrancábamos, porque en todas las disciplinas, en todos los ámbitos, en todas las actividades se necesita. Las tradicionales, digo, de la economía hasta la abogacía, es sumamente necesario. Por ejemplo, construimos también como herramienta en UTEP, desde el Movimiento Popular La Dignidad, la Secretaría de Trabajadores Migrantes. Ahí necesitamos una gran mano de compañeros técnicos que entiendan de leyes, ¿no? Para presentar la batalla o proponer. En su momento, con el macrismo, es presentar la batalla, porque eran básicamente las puertas permanentemente cerradas. Hoy es en el marco de una propuesta. Y así en diferentes disciplinas. En la salud es clave, digo, en la salud mental y en la salud tradicional biológica, ¿no? Es muy necesario, desde el cuidado de nuestros adultos mayores hasta nuestros niños. Nosotros hacemos trabajo que no nos dan las manos, literal. Tenemos todo un cuerpo de rescatistas, bomberos y ambulancias populares. Necesitamos técnicamente la formación de esos compañeros y la organización ahí en la materia para brindarle mejor asistencia para quien lo necesiten en los barrios, en términos de salud, en términos de infraestructura. Sabrán que en los barrios y en las villas no
no está todo asfaltado, no hay veredas, digo, salen, las napas están a flor de la tierra, digo, entonces eso, ¿qué hace? Que haya más enfermedades que se pensó erradicadas en su momento, pero hoy vuelven, dengue, sarampión, digo, tener un panorama general implica hacer un trabajo mejor, pero para tener ese panorama general necesitamos del saber de los compañeros en términos técnicos, pero acá hago un paréntesis, no es una crítica, pero digo, no es desde un consultorio solamente, esperando a que vengan los compañeros, sino que es ir a buscarlos, ¿no? Y así en diferentes disciplinas, que bueno, ahora no me surgen cuáles, pero ustedes tienen una disciplina y creo que va a haber también un mangazo, por decirlo de un modo. En lo económico, bueno, sé que en las universidades, no en esta porque tenemos vínculos con compañeros de carreras de economía, y sabemos muy bien que tocan los temas autogestivos, cooperativos, y salen de lo tradicional, ¿no? Pero es necesario, desde la administración de empresa y desde lo económico, poner a disposición en lo autogestivo, en crear esas redes que mencionábamos con Cristian. Digo, compañeros técnicos necesitamos en todos los frentes y en la primera línea, básicamente. Así que la respuesta más grande es, necesitamos mucho de ustedes. Bueno, nada, voy a agradecerle a Nelson por su tiempo, por reflexionar ahí con nosotros y repito, para nosotros me parece, para nosotros los que estamos acá y para la universidad es muy importante tener un vínculo fluido y que las organizaciones populares sean parte de la vida cotidiana, de nuestra vida académica. Nos parece fundamental si queremos construir otro tipo de conocimiento para otro tipo de sociedad. Así que bueno, esta es una charla y un encuentro como los que tenemos habitualmente, pero nunca es uno más, porque me parece que es parte de construir la universidad que necesitamos. Así que nada, agradecerte muchísimo. Seguramente te vamos a estar molestando en algún otro momento. Y bueno, ahí fin del aislamiento, distanciamiento mediante, seguramente nos va a interesar poder ir a visitar algunos de los lugares, digo, más allá que obviamente lo podemos hacer individualmente, pero como colectivo me parece que estaría bueno, así que también ahí queda de nuestra parte el mangazo hecho para ir un día allá. Así que bueno, no sé, si alguien quiere decir alguna reflexión, si a Nelson le quedó algo en el tintero, obviamente, bienvenido. No, yo profesoramente agradecerle por el tiempo que tuvo y que todas estas charlas que podemos tener con las organizaciones también nos enriquecen mucho desde el punto de vista de lo social y de lo académico también, porque nos da otra mirada más amplia del contexto en que nos rodea la universidad también. Eso solamente. Sí, profe. Sí, por mi parte también. Gracias. Por mi parte también agradecerles, gracias. Porque es muy distinto saberlo. Bueno, yo también. Perdón. Nada, yo lo que quería como hacer notar es que en todo lo que contó Nelson se nota que una de las funciones como preponderantes de la organización, además de la lucha, es con respecto a la educación, porque todas los roles que fue mencionando
tienen que ver con agentes que influyen mucho en la educación, desde la educación vial, los promotores de salud, que pareciera que no se nombró tanto, pero también estamos pasando por una crisis educativa y de conocimientos y de generar esas cosas. Y realmente, nada, pareciera que también se está ocupando la organización de parte de esta situación. Bueno, también gracias por la charla y seguramente se repita. Sí, yo también, en principio, agradecerles la invitación. Y respecto a esto último que mencionaba Bárbara, sí, totalmente. La formación es clave, digo, la transferencia de saberes, ahí está, ahí radica, ¿no? La verdadera solidaridad. Y me quedo con esto que mencionaba Facundo, la universidad que necesitamos. Digo, cuando, más allá de que un compañero no pudo y le dijo a Facundo o al compañero Manuel que yo podría estar tranquilamente, me puso contento porque también pienso esto, siempre lo he pensado y hoy más que nunca lo ratifico, el aporte a la universidad que necesitamos. Necesitamos una universidad de nuevo tipo, por decirlo de una manera, y es en estos ámbitos donde lo tenemos que construir. Así que sencillamente gracias a todos y a todas. Están invitados individualmente y sobre todo colectivamente. Está buenísimo que se puedan venir a diferentes construcciones que tenemos a palpar cómo trabajamos, cómo estamos día a día. Bueno, muchas gracias. Una cosita que quizás Nelson no contó, que el cuatrimestre pasado charlamos con Lucila González, también una compañera de la dignidad, y ella contaba de, entre tantas cosas que trabajan desde el movimiento, tienen un bar, un restaurante, un centro gastronómico, y que ese centro gastronómico, piensen que el primer cuatrimestre fue en la etapa incluso más dura del aislamiento, se había puesto al servicio de dar de comer a los vecinos del barrio, y bueno, esa flexibilidad para sortear los escollos que tienen las organizaciones populares en el territorio, me parece que también ahí las instituciones estatales, muchas veces más duras y más toscas para ser movidas, tienen mucho ahí para aprender, me parece. Así que, bueno, digo, ahí se me ocurren ahí lugares que habían hecho, era muy significativo en ese momento, en abril, no me acuerdo cuándo fue la charla, estar conversando esto con Lucila y que nos contaba de, bueno, un restaurante que se puso al servicio de convertirse en olla popular, en comedor y dar de comer a los vecinos. Y bueno, decíamos, bueno, cuánto para aprender de ese dinamismo de las organizaciones populares que las instituciones estatales tienen que hacer, ¿no? Aprovecho para hacer un chivo y después un comentario. Reabrimos, bueno, tenemos, o mejor dicho, teníamos dos bares, uno en San Telmo, México y Bolívar, bueno, que lo tuvimos que cerrar el mes pasado, pero ese bar se convirtió en un lugar donde se repartía viandas para la gente en situación de calle sobre todo, ¿no? Y obviamente todo el barrio que presentaba la dificultad de la comida, de la obtención de la comida. Después el otro que lo tenemos y lo reinauguramos el viernes 13, que es en Aguirre 29. Este viernes hacemos reencuentro, le decimos nosotros, obviamente manteniendo la distancia con los protocolos que conocemos, y están invitados con una particularidad. Va a haber pizza gratis para aquel o aquellas que lleven algún elemento que lo simbolice, que simbolice su lucha, o su organización, o sus convicciones. Así que están invitados para eso. Y después, lo que mencionaba
o cuando nombraba a la compañera, a nuestra compañera, me olvidaba de algo muy importante, que el movimiento en sus comienzos creó jardines comunitarios populares. Se los dejo ahí como para que también lo googleen. Casualmente, la semana que viene se cumplen 12 años de la inauguración del primero en Soldati, que se llama Globo Rojo, y vamos a hacer un festival, obviamente, mixto, poca gente en el lugar, pero lo vamos a hacer vía Zoom, lo vamos a transmitir en nuestro canal de Jardines Populares o La Dignidad, y también en el Facebook de Jardines Populares. Bueno, repetí la Les mando un dirección abrazo. de pizza gratis. Aguirre 29, pero no se olviden del elemento que los identifique. Bueno, muchísimas gracias, Nelson, y un gran abrazo y bueno, saludos a todas. Gracias. Que estén bien. Un placer, Chao, compañeros. gracias. Gracias. Un segundo.